Bien, y ahora vamos con la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, pues, es un conflicto que hunde sus raíces en la separación religiosa de Europa y en la guerra de religión que se había vivido en el seno del Imperio de 1545 a 1555 y que termina con la paz de Habsburgo, recordad. ¿eh? Se acuerda dividir el imperio en estados protestantes y católicos, según eligiese cada uno de los príncipes, cuyo regis eius religio, esa es la data. Y además se establece que a partir de ese momento, de manera hereditaria, el título de la corona, o sea, la corona imperial, va a recaer en la Casa de Augsburgo, pero no en la Casa de Augsburgo que reinaba en Madrid, sino en la Casa de Augsburgo que reina y reinará en Viena, ¿de acuerdo? De hecho, en 1555, Carlos I renuncia a la corona imperial y se la cede a su hermano, ¿vale? Que será el que reside en Viena, un tal Fernando, Fernando I, que gobernará con el nombre de Fernando I. Es importante esto porque el causante de la guerra de los 30 años, bueno, causante, el señor que pasa a ser emperador y que con el que se lía parda de nuevo, con esa guerra, pues es Fernando II, que es nieto, para que os hagáis a la idea, de ese Fernando I, ¿vale? Después de Fernando I, pues está unos años Carlos II como emperador y el hijo de este, Fernando II, pues heredará la corona imperial, será elegido emperador, a pesar de que, bueno, no era creo que no era el primero de la línea de Italia, lo que pasa es que el heredero murió o algo por el estilo. Bueno, Carlos II, de acuerdo, estamos en el imperio, Sacro Imperio Romano. Carlos II es un señor que, viendo cómo habían ido las cosas en tiempos de su padre, las guerras de religión y tal, pues había firmado un documento, una carta, ¿vale?, en la que se reconocía la libertad religiosa y se abogaba por la tolerancia religiosa para evitar conflictos en el seno del imperio. Y en principio, cuando Fernando II accede al trono, pues parece ser que también se compromete, al menos nominalmente, a aquello. Pero mira tú por dónde, este señor, que había sido educado por los jesuitas, pues es un tipo católico y bastante intolerante, ¿no? Así que, bueno, decreta, por ejemplo, el imperio estaba compuesto por varias zonas, ¿no? Y tenía el emperador del Sacro Imperio Romano, pues como que tenía varios títulos. Precisamente uno de los que adquiere como nuevos Carlos I, ¿vale?, es precisamente el de rey de Bohemia. Bohemia es la región de lo que sería hoy la República Checa, para que os hagáis la idea, ¿no? Y algo más, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente eso es la región de Bohemia. Y claro, el título de aquello pues es rey de Bohemia, ¿no? Cuando en 1617 Fernando II es nombrado rey de Bohemia, le nombran los nobles, en la Cámara de los Nobles, pues como las Cortes, ¿no? Le nombran rey de Bohemia, pues este señor se compromete a hacer aquello que luego no hace, ¿no? Que empieza a paralizar todas las iglesias y todas las capillas protestantes. El predicamento protestante, el luteranismo se había extendido muchísimo por lo que era la región de Bohemia y la mayoría de los nobles eran protestantes. Y claro, la política que había llevado su padre, pues como que no la practica. Hasta el punto de que para llevar a cabo esas historias, pues este señor manda a unos representantes de la autoridad imperial a Praga, ¿no? Y allí los nobles pues no recibieron nada bien las órdenes con las que estos llegaban y los cogieron y los tiraron por la ventana, ¿no? En lo que se conoce la defenestración de Praga. Si no sabéis lo que es defenestrar a alguien, pues es tirarle por la ventana. Parece que era una costumbre bastante establecida, porque ya lo habían hecho en otras dos ocasiones con reyes, los nobles, siglo XV, ¿vale? O sea, que era como una especie de costumbre tirar por la ventana a aquella persona, representante de la autoridad, que le da por saco a la nobleza, ¿no? Total, que se hace con los representantes del emperador, y eso el emperador lo toma muy mal, organiza un ejército y comienza la guerra de los 30 años. Problema, lo que empieza siendo un problema, o cuestión, mejor dicho, lo que empieza siendo un problema nacional del imperio, ya sabéis cómo es esto.
se termina trasladando a todos los sitios y hay un montón de países que poco a poco, como en diferentes fases, se han incorporado al conflicto, ¿no? Porque es un conflicto largo, duró 30 años, desde 1618 hasta la paz de Westfalia de 1648, en la que los protestantes ayudan a los protestantes, ¿vale? Y los católicos ayudan a los católicos, ¿vale? Por ejemplo, España, pues cuando interviene, evidentemente, interviene para apoyar a Fernando II y a los Austrias de Viena y a todo el mundo católico que, como hemos visto en el anterior, podríamos decir, bueno, en el anterior, mira, esto es Bohemia, ¿de acuerdo? Lo voy a ampliar un poco para que lo veamos mejor. A ver, para que lo podamos ver mejor. Mira, Bohemia es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Bueno, pues toda esta zona de acá ya habíamos dicho que era protestante y el sur del imperio pues era más bien católico. Si os fijáis, cuanto más lejos de Roma, más fácil tuvo y más acogida tuvo el predicamento del protestantismo y las divisiones tuvo en general, ¿vale? Respecto de la doctrina católica original, ¿no? Bueno, seguimos. Hemos dicho que la guerra se inicia en 1618 en el seno de ese conflicto, ese enfrentamiento. ¿Vale? O sea, se irán uniendo otros países. Bueno, si nos vamos al punto del tema en el que desarrollamos esto, ¿de acuerdo? Pues podemos ver fácilmente las fases, ¿no? Como ya hemos dicho al principio, pues como que Felipe III, ¿vale? Basado en el pacifismo, lo único que pretende hacer es mantener el prestigio de España con una política matrimonial inteligente y tal, pero no se mete en la guerra. A pesar de todo esto, es verdad que los católicos comienzan ganando la guerra y de hecho tuvieron una victoria muy importante que se conoce como la victoria de la batalla de la Montaña Blanca, en el año 1620. De hecho, parecía que la guerra no se iba a alargar mucho más allá y que el conflicto iba a quedar prácticamente finiquitado en el seno del imperio para con los protestantes, pues en el año 1621 o por ahí. Pero mira tú por dónde la tregua entre España y los países y las Provincias Unidas finaliza en 1621, ¿no? Y se decide por parte de ambos contendientes ir a la guerra, entre otras cosas, porque Felipe III ya había muerto y estaba siendo rey de España recientemente llegado al trono Felipe IV, que es que sí, mantiene una política belicista y considera que hay que terminar de acabar con los protestantes en el imperio para luego que en el imperio nuestros amigos católicos nos ayuden a acabar con los calvinistas de las Provincias Unidas, ¿no? Y claro, las Provincias Unidas, como saben esto, pues evidentemente también están dispuestas a reanudar el conflicto. Así que si os fijáis, eso de la guerra de los 30 años, que es en el seno del imperio, ya tiene como su fase o su eco, ¿vale? En la propia guerra de los 80 años, que se retoma en 1621 y que perdurará hasta la paz de Westfalia en 1648, ¿vale? Bueno, pues con todo y con esto, la guerra, digamos que los luteranos tienen un respiro, ¿vale? Vuelven a retomar posiciones, y en 1625 pues se produce la famosa toma de Breda, ¿vale? Cuadro de Velázquez, por parte del ejército español en Flandes, ¿no? Breda era una ciudad que se pensaba que era inexpugnable y que no se podía tomar, pero los españoles la toman. El tema es que aquello supuso un movimiento tan grande que provocó la entrada de Dinamarca, ¿vale? Como veis aquí, en la guerra de los 30 años para apoyar a los luteranos, 1625-1629. Se termina retirando por agotamiento, ¿vale? Fijaros, ya llevamos desde el 18 hasta el 10, 11 años, todavía no se ha resuelto conflicto, prácticamente pues unos años avanzan unos, otros años avanzan otros,
pero no se termina de solucionar absolutamente nada. Digamos que otro Leviatán del norte, de estos que se están levantando en el norte, la antigua Unión de Kalmar, retoma el relevo para la causa luterana, los protestantes, que es Suecia, ¿vale? Entre 1630 y 1635 los suecos vinieron arrasándolo todo con un ejército supermoderno, de hecho hicieron retroceder a los católicos, parece que iban a resolver definitivamente el conflicto a favor de los protestantes, ¿vale? Pero mira tú por dónde se enfrentaron con el ejército español en la batalla de Nördlingen, ¿vale? En 1634, tenéis aquí parte de la representación de esa batalla. Y bueno, pues cuando parecía que la batalla se iba a decantar del lado sueco, recibieron una tunda de los 2 tercios españoles en el flanco izquierdo, la batalla de un vuelco completo y bueno, terminó ganando el ejército español en lo que es la victoria más grande de en la guerra de los 30 años. De hecho, la victoria de Nördlingen supuso un cambio tan grande que de nuevo parecía a los católicos iban a ganar con la victoria, pero para evitar precisamente eso y el engrandecimiento de los Austrias, ¿no? Que evidentemente suponían una amenaza para Francia, Francia decide intervenir finalmente en el conflicto. Claro, Francia se ha mantenido casi 18 años neutral, ¿eh? Y se mantendrá neutral en ese conflicto, pero lo que hace Francia es meterse a apoyar, o sea, a luchar contra España, que en la práctica pues, supone, ¿no? A echar una manita al bando protestante. Francia se mete en la guerra hasta el 48, que se firma la paz de Westfalia, e incluso continuará la guerra contra España un poco más adelante hasta 1659, ¿vale? La paz de Westfalia de 1648 sanciona la división religiosa del imperio, ¿vale? Y bueno, pues tiene como 2 grandes tratados, que son el Tratado de Münster y el Tratado de Osnabrück, ¿vale? A nosotros, por la historia de España, el tratado que más nos interesa destacar, evidentemente, es el Tratado de este de aquí que os pongo, a ver si lo encuentro. El Tratado de Münster, creo que es, si no me equivoco, ¿vale? Que es el tratado en el que se sanciona la definitiva independencia de las Provincias Unidas. Fijaros, la guerra comienza en 1568, termina en 1648, por eso se le llama la Guerra de los 80 años, y en ese tratado España reconoce la independencia de las Provincias Unidas, de lo que luego va a ser Holanda, ¿vale? Aunque son 7 provincias y una de ellas, solo una de ellas es Holanda, las otras son Groninga, Zelanda, en fin, son 7, ¿vale? ¿Por qué es importante la paz de los Pirineos? Porque es el principio del fin del Imperio Español en el sentido de que ya se sanciona, ¿vale? Que España ha sido incapaz de retener una parte que se le ha independizado, una parte de las Provincias Unidas. Y eso es muy importante y muy significativo. El conflicto luego se mantiene, y se mantiene entre España y Francia, ¿vale? Pero esto ya es un conflicto que no tiene que ver nada con lo religioso y sí con ver quién de las dos se hacía o se permanecía en pie en esa pugna que tienen por ver quién es la que va a ser la potencia hegemónica del continente europeo. Una vez España se quita un montón de enemigos protestantes después de 1648, las pérdidas que estaba teniendo para con los franceses, pues como que se vuelven a recuperar, ¿no? Y el conflicto pasa a una fase como de estabilización entre ambos. Problema. Los 2 contendientes están agotados después de tantísimos años de guerra, sobre todo España, y buscan como locos la alianza de alguien que desequilibre aquello, ¿no? Y que haga ganar a uno de los dos. Esto lo terminará consiguiendo Francia, ¿vale? Porque consigue que Inglaterra entre en la guerra y apoye a Francia, haciendo que se meta en la guerra contra España, ¿vale? Cosa que pasa entre 1655 hasta 1659, que se firma la famosa paz de los Pirineos. Y la paz de los Pirineos, de acuerdo con las pérdidas territoriales que explicamos aquí, pues
supone el principio del fin del Imperio Español, porque a partir de ahí todas las guerras que se mantienen o que se llevan a cabo con Francia, pues supondrán una derrota para España y la progresiva pérdida de territorio. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más detenidamente en el siguiente vídeo.